Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a esta conexión que tenemos bien remota con Marwan Soto Antaki, escritor y especialista en Medio Oriente, a quien le agradecemos que nos tome esta llamada justamente para hablar de este primer aniversario, pues de este episodio, el más reciente de la guerra en Medio Oriente, especialmente entre Israel y el pueblo palestino. Marwan Soto, muy buenas tardes. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Te saluda Rubén Martín. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas tardes, encantado, como siempre. Gracias, Marwan, por esta conversación. Bueno, antes de entrar en los detalles del saldo que ha dejado esta guerra, no sé si, pues para solamente poner como en contexto, en antecedentes, cómo llegamos a esta pues intensificación del conflicto, siendo un conflicto que tiene décadas, Marwan. A ver, sí, claramente es un conflicto que tiene décadas, que ha tenido sus momentos de menor o mayor tensión, de menor o mayor posibilidad de solución. Quizá el momento de mayor posibilidad de solución lo tuvimos hace mucho, mucho tiempo, en la década de los 90, Uh-huh. y hoy nos encontramos en quizá el momento. Estamos teniendo un problema en la conexión con Marwan, ahorita volvemos con él. Entre tanto, pues Solo un aprovechamos. recuento, Rubén, solo ahorita lo vamos a hablar con él, pero el recuento oficial hasta ahora es de casi 50,000 muertos en la Franja de Gaza, 200,000 heridos, aproximadamente 2 millones de personas desplazadas y por supuesto una enorme cantidad de enfermedades, hambre y destrucción. Es un balance que presenta el portal de Desinformémonos, que lo vamos a compartir, pues es increíble la cantidad de devastación de todo el territorio. Y que en este contexto hubo pues movilizaciones en distintas partes del mundo, exigiendo poner fin a la guerra, también incluido en Guadalajara, pero para volver a las víctimas, los habitantes de Gaza denuncian un año lleno de sufrimiento desde el 7 de octubre del año pasado. En esta nota de la agencia AFP dice que las fuerzas israelíes bombardearon nuevamente la Franja de Gaza el lunes, coincidiendo con el primer aniversario del ataque de Hamas del 7 de octubre. Dice, aquí toman a un testigo, Khaled al-Hawiri, dice: se sintió otra vez como el primer día de guerra. Él tiene 46 años y afirma haber sido desplazado 10 veces en un año desde el inicio del conflicto. Dijo: anoche nos aterrorizaron los bombardeos desde cuadricópteros y los proyectiles lanzados por los tanques. Dijo: no hay ningún lugar seguro en toda la franja, lamentó este padre de familia desde el norte del asediado territorio gobernado por Hamas desde el año 2017. Hay que recordar además que los bombardeos se producen contra los campamentos de refugiados, es decir, no solo son esas imágenes de los edificios destruidos que estamos acostumbrados a ver, sino también contra campamentos. Volviendo a la nota, cuenta que la ciudad de Gaza está irreconocible. Esto el día de ayer, asolada por los continuos bombardeos y los combates entre fuerzas de Israel y milicianos de Hamas, entre edificios arrasados o sin fachada. Algunos residentes caminaban ayer sobre caminos de tierra con montículos de escombros a un lado y otro de la calle. El tráfico prácticamente no existe, ya que hay escasez de combustible. La mayoría de los habitantes camina, usa bicicletas o se desplaza con ayuda de carretas tirados por burros. Volvemos al contacto ahora mediante llamada telefónica con Marwan Soto Antaki, quien nos estabas comentando. Marwan, muchas gracias por restablecer el contacto con nosotros. Nos decías, pues un poco como poniendo contexto, que hace prácticamente 30 años se tuvo la última oportunidad de la paz, creo que son los acuerdos de Campo David, pero ahora hay una intensificación del conflicto. Ok, retomo desde ahí, ¿no? Disculpa por que se ha cortado. No, adelante. A ver, es el momento que se hace más tenso, no solamente por los saldos de este último año, sino por las posibilidades de que se incorporen distintos actores regionales e internacionales, de manera que se salga de control una situación que aparentemente ya está, bueno, que evidentemente ya está fuera de control, pero podríamos estar abriendo nuevas puertas, claro, de mayores niveles de violencia, ¿no? El ataque del 7 de octubre, al final, una serie de saldos que son espantosos, que con un nivel de brutalidad, y ya no sé dónde se quedó la intervención pasada, entonces una disculpa si me estoy repitiendo, sí. No podemos dejar de lado que Hamas, una organización terrorista, entra a Israel asesinando a 1,200 personas, secuestrando a 2 centenares, de los cuales hay un centenar todavía en manos de Hamas. Y eso lleva a una respuesta por parte de Israel que culmina en la homicidio, en realidad, con la destrucción absoluta de la Franja de Gaza, con el asesinato de arriba de 40,000 personas,
en un margen de niños y mujeres de la mitad de esos 40.000, con la violación absolutamente a todas las normas de derecho internacional posibles, voy por haber, y al mismo tiempo rompiendo las pocas posibilidades de contención inmediata y solución a mediano plazo, para después terminar abriendo, como decías al principio, un nuevo frente en la guerra contra Hezbollah, otra organización que tiene otro carácter, aunque hay similitudes con Hamas, es distinta y funciona de manera distinta las dos, a pesar incluso de tener el paraguas o el apoyo de Irán atrás de ellos de distintas maneras, que lleva a puntos de altísima preocupación. Y aquí quiero hacer un hincapié en una cosa que acaba de pasar hace 4 horas más o menos. El primer ministro Benjamin Netanyahu emite un comunicado en inglés, subtitulado en inglés, es decir, no a la población árabe, donde se les dice a la población libanesa que resistan y rechacen Hezbollah o enfrentarán un desenlace como el que se encuentra en Gaza ahora. Bueno, ese entorno nos lleva a quizá el momento de peor tensión en muchos años en la región. Sin duda. Marwan, ya recordabas, digamos, el inicio de ese episodio es el ataque de Hamas a población civil israelí, que ha sido condenado, pero ¿qué nos podrías decir de la respuesta? ¿No fue desproporcionada el ataque, la guerra desplegada por Israel en Gaza, que prácticamente, como ya dijiste, destruyó todo Gaza? Absolutamente, pero sí hay que tratar de contextualizar una cosa que es muy difícil y es paradójica. Cuando hablamos del ataque de Hamas y de la respuesta, estamos hablando de un evento y una consecuencia y reacción que genera otro evento que se tienen que ver por solos y en simultáneo, sin separarlos. Es decir, hay que ver por un lado el 7 de octubre y condenar el 7 de octubre, claro, que se tiene que condenar, ¿no? Para poder entonces con honestidad moral condenar lo que han sido los 362 días en los que se ha encontrado bajo asedio y ataque la franja de Gaza y ahora el sur de Beirut sobre todo, ¿no? La respuesta en términos políticos fue un error político y de una falta de humanidad absoluta. Había una condición dada para que Israel respondiese y sabía el liderazgo de Hamas que iba a existir esa respuesta. ¿Qué diferencias a otros momentos ha habido? Que al final el gobierno de Netanyahu, que es un gobierno constituido por una extrema derecha israelí, que es distinta a otras facciones políticas que habían estado en el poder, le permitieron el contexto para facilitar una operación de este estilo. Netanyahu siempre estuvo en contra de los acuerdos de Oslo, siempre estuvo en contra de la solución de los estados. Entonces, con un gabinete conformado por el tipo de políticos del que se ha rodeado, del que logró volver a ser primer ministro, pues es que encontró la posibilidad de llevar esta operación, que es desproporcionada por distintas vías. Hay que tomar en cuenta una cosa: la violencia se califica por dos vías, por la cantidad de violencia, es decir, pongamos por los muchos misiles, ¿no? Y por la calidad de la violencia, es decir, el asedio, el corte de suministros de supervivencia, ya sean agua, alimentos, el corte de las posibilidades de acceso para distintas organizaciones, el ataque a las distintas organizaciones que significan la única posibilidad de supervivencia para gran parte de la población, y la deshumanización que se ha encontrado de los dos lados. Aquí la diferencia es que hay un actor estatal. Nadie espera que jamás se comportase con los límites de la guerra, ser una organización terrorista, ni respete de los acuerdos de derecho internacional, y un Estado en principio debería de estar obligado a hacerlo. Y eso nos ha llevado al saldo de hoy, que tiene que verse en distintas formas, pero empezando sí por los 1.200 asesinados y los 200 secuestrados, de los cuales hay 100 todavía en manos de Hamas, que el gobierno de Israel es el último que les ha prestado algo de atención, y por eso en Israel cada sábado hay marchas exigiendo un cese al fuego y un acuerdo de liberación de los rehenes, que se han transformado en una especie de daño colateral que está dispuesto el gobierno de Netanyahu a pagar. Y después pasarnos a los saldos de la intervención israelí, con estos 40.000 muertos,
con la destrucción absoluta, con la imposibilidad de supervivencia mínima, con las imágenes que todo el mundo ha visto a lo largo de este último año y que sigue con la intervención primero por un ataque con los Vipers y celulares que explotaron en Líbano y en Siria, luego con misiles, luego con una entrada por tierra que ha hecho que alrededor de 220,000 personas en Líbano huyeran a la frontera siria, donde hay una guerra civil que está a punto de cumplir 14 años. Es decir, si Siria es opción de supervivencia, las cosas están mal, que ha dejado arriba de 1,000 muertos y 1 millón de desplazados internos en unas cuantas semanas. Ahora, insisto, se tienen que ver cada uno en su individualidad y luego dentro del mismo conjunto sin que una tape a la otra. Así es. Marwan, sobre, digamos, el saldo digamos, que ha pagado la población civil en Gaza, reconociendo, coincido contigo primero y condenando el ataque a la población civil en Israel el 7 de octubre, es lo que han investigado muy bien. Aquí los hemos citado a colegas periodistas de Israel, que me parece que han hecho de las mejores aportaciones en términos de periodismo de investigación. Por ejemplo, un reportaje que ya publicaron desde diciembre del año pasado, que dice una máquina de destrucción masiva, el calculado bombardeo israelí de Gaza. Es decir, que la intención no era solamente, digamos, dañar a Hamas y a sus integrantes, sino también causar terror, pánico y daño a la población civil. Pues bueno, a ver, hay que reconocer el periodismo que hay que tomar en cuenta a partir de eso porque es el que hay. Porque desde un inicio Israel ha bloqueado el acceso del periodismo internacional a la Franja de Gaza. Y tenemos una de las operaciones militares más documentadas que existen quizá después de la desidia de estos casi 14 años, pero no necesariamente a través de periodismo desde adentro de la Gaza porque no han dejado entrar. Estamos hablando de la gente dentro de Gaza, que es la que nos ha podido compartir las cosas que han estado viviendo, y el periodismo de investigación desde fuera. Había una condición dentro de Gaza, bueno, existe esa misma condición en Gaza, existe esa condición en partes de Beirut, donde es imposible por su propia conformación geográfica atacar blancos legítimos, directos, pensemos en Hamas o en Hezbollah, sin afectar a la población civil. Se ha dicho ante eso que Hamas se escuda desde atrás de civiles, y sí, pero al mismo tiempo, cuando tienes un espacio de esta limitante geográfica, es un lugar muy chiquito, muy chiquito, ¿no? Es imposible que estén dispersos unos de otros. Y esa es una condición de la realidad de la cual Israel sabía y ante la cual decide operar, transformando dentro de una retórica muy particular en objetivos militares absolutamente todos, dándonos el resultado de víctimas que tenemos hoy. ¿Qué tal, Marwan? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Justo en ese sentido quería preguntarte, digamos, es una franja pequeña, es un espacio muy pequeño frente a el ejército de Israel, que además cuenta con uno de los sistemas, al menos así ufanado internacionalmente, de inteligencia más avanzados de todo el mundo. ¿Cómo es posible que toda la región o esa pequeña franja haya sido arrasada? Tiene Israel este sistema de inteligencia y un año después, pues no se han encontrado los 100 rehenes que todavía están en manos de Hamas. Y por otro lado, que Hamas todavía sigue operativo, Marwan. Es decir, obviamente han tenido múltiples bajas, me imagino, pero todavía están los milicianos activos de Hamas a pesar de esa devastación. ¿No ha tenido el éxito militar que se esperaba quizás del paso de Israel? No ha tenido el éxito militar. Es evidente, como dices, está claro que han mermado posiciones, infraestructura y demás. Y también hay que tomar en cuenta una cosa: cuando hablamos de Hamas, estamos hablando de una organización que tiene muchísima menos infraestructura que Hezbollah del lado libanés, a quien también le han mermado tanto infraestructura, capacidades militares, militantes, efectivos y demás, ¿no? Pero no solamente no ha logrado su éxito incluso que Yahya Sinwar, el liderazgo de Hamas en Gaza primero y ahora de toda la organización, sigue vivo, ¿no? Sino que todavía cuenta con una capacidad militar, aunque increíblemente más reducida, pues termina existiendo. ¿Por qué? Porque la operación militar en realidad no estuvo diseñada con cabeza. Desde un principio, muchos analistas o intelectuales, escritores que conocíamos la zona, decíamos que esta no es la manera en la que pues, se podía limitar o desaparecer una organización de estas, porque al final su fuerza
aunque está en gran medida en las armas, también está en los apoyos sociales que tienen cierto apoyo social, y ese apoyo social les permite, junto con su fuerza militar, encontrar las maneras de escaparse. En el caso de Yahya Sinwar, por ejemplo, a través de una gigantesca red de túneles que originalmente se conforma para darle una especie de estructura y tráfico a una zona absolutamente bloqueada, y a partir de ella es que Hamas hace una ciudad, abajo de la ciudad, como su centro de operación. Marwan, ya decías... Hacia la parte de los rehenes, hay otra parte, hacia la parte de los rehenes. ¿Por qué no se han podido liberar? Porque no ha habido el interés. Así es. Hablabas de que ya ha habido mucha destrucción, pero puede haber más. ¿Ves un escenario de una guerra abierta ya con otros actores, específicamente Irán e Israel enfrentados abiertamente? Veo el riesgo gigantesco, no me atrevo a decir que la veo ya, ¿no? El riesgo para mí es suficiente para preocuparme, porque estamos en un punto de mayor riesgo que en otras ocasiones. Ha habido distintas intervenciones que permiten suponer eso. Quizá el primero es el asesinato de Ismail Haniyeh, el liderazgo de Hamas dentro del territorio iraní, cuando el funeral de Ibrahim Raisi en Teherán. Y después de eso, los distintos asesinatos de las cúpulas de Hezbollah, que obligan de cierta manera a Irán a tener una respuesta directa que había evitado y había llevado a cabo a través de sus proxies, es decir, de esta red de distintos grupos equipados, financiados y demás para sus intereses, que le permitían un principio de negabilidad donde decían, sí, se atacó Hezbollah, pero no nosotros, aunque todo el mundo sabía que eran ellos mismos, ¿no? A partir de ya la confrontación directa, por ejemplo, la semana pasada con lanzamiento de misiles en respuesta al asesinato de Nasrallah, el líder de Hezbollah, y la amenaza de una consiguiente respuesta, y la amenaza entonces de una, si se da otra respuesta, pues sí creo que estamos en un terreno mucho más frágil que en otras ocasiones. ¿De dónde parte ese miedo? Parte del posible ataque y la amenaza de Netanyahu del ataque a las instalaciones de petróleo de Irán, que eso llevaría a Irán a querer subir todavía más la apuesta y atacando otras instalaciones dentro de Israel que llevarían a Estados Unidos a participar. Entonces, bueno, veo el momento de mayor riesgo, no necesito que ya exista esa confrontación directa, el solo riesgo es muy, muy peligroso. Marwan, de hecho, el fin de semana Netanyahu se ufanaba de que Israel tiene abiertos 7 frentes de batalla en diferentes puntos. Quería preguntarte, y volviendo a lo que hablabas de los rehenes, de la situación, dices que no hay interés por encontrarlos. Es decir, ¿esta situación de conflicto beneficia políticamente a Netanyahu y quizás por eso no se logra la paz, considerando además que antes del ataque del 7 de octubre del año pasado había juicios pendientes por corrupción en contra de Netanyahu? ¿Esto le está sirviendo desde...? Sí, hay varios puntos. Hay que tomar en cuenta que quizá el mejor promotor de Yahya Sinwar del lado de Hamas es Netanyahu, porque si hay alguien que ha logrado transformarse en una figura de mucho mayor relevancia a partir de las acciones de Netanyahu es Sinwar. Y esa misma ecuación ocurre del otro lado, ¿no? A partir de ese tipo de correlaciones es que hay ciertos beneficios y actitudes que han favorecido al gobierno de Netanyahu, particularmente a Netanyahu, y particularmente en estas últimas semanas, ¿no? Después de una campaña militar en los primeros meses que ya había generado suficiente reacción negativa tanto al interior de Israel como afuera, con las posturas de la Corte Penal Internacional, la Corte de Justicia Internacional, el rechazo de Naciones Unidas, de la Unión Europea, etcétera, pues la legitimidad de Netanyahu, que enfrentaba unos cargos por corrupción que fueron totalmente, pues pasaron fuera del interés público después del ataque del 7 de octubre, pues resultó que su misma posición estaba mermada por la negativa a llegar a un acuerdo o la incapacidad de llegar a un acuerdo que libere a los rehenes. Frente a eso es que el escenario político generado con la intervención sobre el Líbano y el asesinato de Nasrallah y la cúpula de Hezbollah le dio la gasolina que había perdido. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurría con Gaza y con Hamas, donde había una opinión muy, muy dividida dentro de Israel en cuanto a esa operación, eso no existe en referencia a Hezbollah, donde existe un apoyo popular
masivo a la eliminación de Hezbollah, vista desde antes del 7 de octubre como la gran amenaza para el Estado de Israel. Así es. Finalmente, Marwan, entonces estamos, sin lugar a dudas, por todos estos elementos de información y de contexto que nos planteas, en uno de los escenarios más peligrosos en Medio Oriente en muchas décadas. Exactamente, en el que hay que recordar, sin en verdad en ningún momento regatearlos, ayer se cumplió el aniversario de un ataque terrorista salvaje que se respondió con una operación militar que lleva casi un año, también salvaje. Si la respuesta incluye el objetivo salvaje, está claro que hay algo que tiene que cambiar y se tiene que buscar otras formas de resolverlo. Por supuesto. Bien. Marwan Soto, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros y pues si nos permiten, más adelante seguimos en contacto contigo para conocer tu lectura de los hechos que ocurren en aquella parte del mundo que evidentemente nos afectan. Muchas gracias. Por favor, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Igualmente para ti, Marwan Soto Antaki, hijo de una estupenda escritora, filósofa, Ikram Antaki, que tuvo mucha presencia en programas de radio en años anteriores. Vamos a una pausa y luego seguimos, justamente le vamos a compartir algunos detalles de la crónica de la manifestación que hubo ayer aquí en Guadalajara en solidaridad con la población civil de Palestina.